Hemos estado hablando de guerra espiritual, amén. Vamos a seguir con este tema importante y el título de esta predicación de guerra espiritual se llama Pelear, amén. Bien, ¿cuál creen que sea el temor más grande de todo creyente? El temor más grande de todo creyente en esta semana fue algo increíble porque, pues bueno, no solamente hubo inundaciones en muchos lugares, tembló, gracias a Dios por aquellos que les agarró la temblorina en la casa de Dios, porque aquí están salvos, amén. Pero qué tremendo, han habido muchos acontecimientos y algo que me llama mucho la atención en estas 2-3 semanas, el Señor me hablaba mucho sobre, no sé si se acuerdan de 2 pequeñas iguanas que tenemos ahí en la casa, iguanas de mis hijos que compraron, y 2 de ellas, pues lógicamente, pues su hábitat, como están muy pequeñas, no las puede uno soltar. Más adelante que crezcan, si pensamos en algún momento llevarlas a algún lugar para que estén libres. Pero este tipo de iguanas, una de ellas se adaptó a las condiciones, le compramos el terrario, la lámpara, checamos qué darles de comer y todo. Y otra como que no se adaptó tanto. Entonces, en lo humano o bajo la ley, hice lo que tenía que hacer. Cumplir con las condiciones, comprarle pues su alimento, su hábitat, y estaba muy desguanzada esa iguana. Entonces dije, pues ya se va a morir, pues que se muera. Yo hice lo que tenía que hacer y tan. Y mi esposa no, mi esposa se aferró, algo mi esposa vio en esa pequeña iguanita, empezó a ver que no veía, empezó a limpiarle sus ojos, a echarle gotas, no quería comer. Mi esposa todas las noches le hacía su comida, se la licuaba, se la daba de comer, hasta la iguana se ponía así como bebé, abría la boca y bueno, todo un show. Yo veía como mi esposa en el amor o en la gracia, a pesar que Dios ya nos dio su palabra, no era suficiente. Él tenía que habernos dado al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y se aferró mi esposa, y la verdad es que esa iguana vivió 2 semanas más hasta que pues perdió la batalla, se murió hace como 3-4 días, pero ella estaba en paz. Y así es Dios con nosotros. Dios nos pone los medios, te da una iglesia, su palabra, y muchas veces creemos que Dios no está ahí en esos momentos cuando mucha gente hoy en día pues no tiene casas porque se les inundaron, o esos temblores que pues a mucha gente le ha generado pánico, pero dice el Señor, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque muchas veces tú te sientas desamparado, pues Dios siempre ha manifestado su amor con cada uno de nosotros, amén. Bien, por ahí tengo una cajita, hermana Laura, la de las oraciones, no sé si me la puede pasar para hacer una representación de lo que vamos a ver ahora. La cajita de las oraciones, ahí si me la puede prestar. Bien, vamos a 1 Corintios 3:16. Yo les preguntaba cuál es el temor más grande de todo creyente. No es que le dé el COVID, no es que se le inunde su casa, no es que haya un temblor de 8.5 como el del 85. ¿Cuál será el temor más grande de todo creyente? Perder la gracia. Bien, vamos a ver 1 Corintios 3:16. Ponga mucha atención. 1 Corintios 3:16. ¿Sí está conmigo ahí? Dice así. Pregunta el apóstol Pablo, gracias hermana. Le pregunta a los corintios, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Digan conmigo, yo soy santo. Yo soy santo. Además, si los de la Universal viéramos quiénes somos, nos pondrían ahí como figuras. Dice la palabra que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. ¿Y qué es lo que yo quiero decirte en esta hora? El temor más grande de todo creyente es destruir el templo. ¿Sabe por qué? Porque dentro de usted habita la presencia de Dios. Aunque usted no lo crea, aunque usted crea que Dios no está con nosotros, la presencia de Dios está ahí. Amén. Y dice Mateo 10:26, si usted me acompaña, voy a ocupar algunos versículos rápido, pero me quiero ir duro y tendido ahí para poder abarcar todo. Mateo 10:26. ¿Está conmigo ahí? Dice así. Así que
no los temáis, porque no hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz. Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Deben de temer más bien a quien puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice el Señor Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces nos habla como soldados de Cristo en esta guerra espiritual, de que tú vas a las batallas, y vimos hace 15 días cómo atravesar las batallas. El pastor Julio hablaba de cómo preparar a tus hijos para pelear la batalla. Pero una de las cosas más importantes que tú y yo tenemos que entender es, estamos peleando por qué o para qué. Y lo más importante, dice el Señor, no importa si te da COVID, no importa si se inunda tu casa, lo que importa es que no pierdas esa salvación. Porque el único que puede matar el alma y el espíritu, ¿saben quién es? Dios. Satanás no. Satanás te quiere desplantar del lugar donde Dios te ha puesto. ¿Sí me estás siguiendo? Y dice la palabra, los pajarillos valen 20, 50 pesos. Y aún ellos no se mueren si no es por la voluntad de Dios. ¿No valen más ustedes que unos cuantos pajaritos? ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Entonces dele gracias a Dios que usted no vive en Ecatepec. De verdad, gracias a Dios. ¿Sí me está siguiendo? Que Dios le ha dado un lugar alto, donde a lo mejor se inunda, porque luego muchos de San Mateo son bien cochinos y tienen la basura. Pero gracias a Dios estamos libres de las inundaciones. Amén. Bien, ahora yo quiero hablarles sobre un tema muy importante, que es lo que el hombre desafortunadamente pelea en las batallas. Y mire, en el libro de Eclesiastés, no quiero que vaya ahí, nada más le voy a dar un punto bien importante que me llama mucho la atención. La palabra que usa ahí, una palabra muy importante, se llama la palabra en hebreo que es Hebel, significa vanidad. Y en hebreo esa palabra, en Eclesiastés Hebel, significa vapor, humor. Se utiliza 38 veces en Eclesiastés. Así que dice el Señor que toda nuestra vida del hombre es completamente vanidad. Todo es Hebel, todo es humo. Cuando vemos tanto humo como se inunda, más bien se incendian las casas, vemos que imponente es el humo. Pero después que pasa un rato, el humo ya se va. Y es lo que dice el Señor, tanta vanidad que tienes como hombre, tanta vanidad que yo veía desde hace 2 semanas que les decíamos que íbamos a cerrar las células. Mucha gente se preparaba, mucha gente preparó su corazón. Y hoy quiero hablarte de algo súper, mega, archi importante. Esos ataques que el enemigo siempre va a traer a tu vida. Yo escuchaba a un pastor sobre estos 3 ataques y quiero que los anoten porque hoy los vamos a ver a profundidad. Tienes que pelear, sí, pero siempre viendo cómo te está atacando el enemigo. Amén. Entonces, el enemigo te va a atacar en 3 puntos. El ataque esperado, el ataque inesperado y el ataque infundido. Eso es algo que yo viví estas 2 semanas. El ataque esperado, el ataque inesperado y el ataque infundido. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora esto es súper mega importante porque lo vamos a ver en la palabra de Dios. Y una de las cosas que más me llama la atención, si usted me acompaña al libro de 1 Samuel. Primera de Samuel, si usted me acompaña ahí en el 4, no vamos a leerlo todo, se lo voy a explicar un poquito. 1 Samuel 4, esta es una de las partes más impactantes en la Biblia, donde el pueblo no atravesó, el pueblo peleó, pero desconocía que el enemigo les estaba dando un ataque
pues esperado, inesperado, infundido. Y dice la palabra ahí en 1 Samuel 4:1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Benezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, digan conmigo, Israel fue vencido. Otra vez, Israel fue vencido. El pueblo de Dios había sido vencido delante de ¿quiénes? De los enemigos, de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo. ¿A cuántos hirieron? Como a 4,000 en esa batalla. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos eran gente sabia que conocía la palabra de Dios, que habían estado en la presencia de Dios de Israel. Dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ya sé qué es lo que vamos a hacer. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Digan conmigo, vanidad. ¿Qué es la vanidad? ¿Alguien sabe qué es la vanidad? ¿Qué es la vanidad? La vanidad va acompañada con una pizca de sal muy importante llamada ego. El yo, lo que yo pienso, lo que yo creo. Y quiero que ustedes entiendan que estas tres batallas, y van a poner mucha atención lo que va a pasar ahorita. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el pueblo de Dios había peleado, pero Dios ya no estaba con ellos, porque el pueblo estaba haciendo las cosas mal. El pueblo se había desenfrenado. Escúcheme bien, el pueblo tenía un pastor, ¿sí? Un sacerdote, que el sacerdote simplemente ya tenía una vanidad, un ego muy propio. Él dijo, ya no quiero meterme en la presencia de Dios, ya no quiero orar. Y lo peor de todo es que el pastor tenía 2 hijos, que los hijos eran bien coscolinos, se metían con las mujeres en la iglesia, tenían relaciones sexuales. Escúcheme bien, en ese momento el pueblo no tenía a Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, eso es malo, porque cuando tú no tienes a Dios presente en todo tu caminar, en todo tu pensamiento, en todo tu trabajo, es malo y hay bajas. ¿Cuánta gente murió? 4,000. Y lo primero que hacen los ancianos, teniendo una cierta vanidad, un ego, una victoria pasada, y escúcheme bien, no está mal que recuerdes lo pasado, porque es un punto importante, eso te va a ayudar a que entiendas que ese ataque esperado es lo que el enemigo vino a traer hace 2 años. Se había anunciado que el COVID iba a llegar a México. El secretario de Salud decía que tarde que temprano iba a llegar a México. O sea, ese ataque estaba siendo esperado. Dice la palabra dice en Salmos 91, dice que derribarás al león. O sea, lo que quiero que entiendas es que cuando tú ves al león que viene, que ya está agazapándose, es porque sabes que te va a atacar. Y México sabía que el COVID iba a llegar. O sea, Dios nos estaba preparando. Era un ataque esperado. El Señor decía, no dejen de orar. El gobierno decía, quédense en casa. El gobierno decía, pónganse cubrebocas. Eso es lo que el gobierno decía. ¿Sí me está siguiendo? Y quiero que entienda que este problema o ese ataque esperado trajo ansiedad en las personas. La ansiedad de que muchas veces decimos, híjole, es que ¿y cuándo se va a ir? ¿Y cuándo va a venir? ¿Y qué tal si ya me dio? ¿Y si no me ha dado? ¿Y la vacuna? Y quiero que entiendan algo. Hicieron un experimento en 2 animalitos. Creo que sí lo han visto muchos de ustedes. 2 perritos. Pusieron 2 perros. Y a un perro, bueno, los 2 les ponen una pieza de pollo. Y le dice el dueño, no coman la pieza hasta que yo venga. Si tú le das, el cuate le hablaba a los perros como si fueran gente razonable, ¿no? Pero era un experimento y les voy a decir más adelante lo que pasó. Ponían a los 2 perros y le decía, Firulais, no puedes comer la pieza. Y tú, ¿cómo le ponemos al otro perro? Rocky. A ver tú, Rocky, si comes, la mordida que le des va a ser tu última mordida. Pero Firulais, si tú esperas, ahorita que yo venga te vas a comer no solamente la pieza, te voy a dar el pollo. Entonces se ve ahí en el video cómo están los perros así. Y uno de los perros, en este caso Firulais, empieza a voltear para otros lados, ¿no? Y el Rocky está viendo la pieza y está viendo y como que se acerca y se hace para atrás. Entonces en este experimento Firulais empieza a ver por otros lados, ¿no? ¿Y quién creen que termina comiendo la pieza? El Rocky.
El Rocky termina dando la mordida y el Firulais se aguanta. Firulais fue capacitado y fue llevado como un perro de entrenamiento para el ejército. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que cuando tú sabes esperar el tiempo de Dios, Dios te afirma y te usa no solamente para sus batallas, sino te da victoria en tus batallas. ¿Sí me estás siguiendo? Pero cuando tú tienes un problema de ansiedad, porque lo primero que hace el enemigo es darte un ataque esperado, tú dices, es que la sexualidad, ¿cuándo voy a tener sexo por primera vez? Y muchos jóvenes empiezan a tener actividad sexual muy temprana edad, la promiscuidad. Qué tremendo que el día que declaran que el aborto pues ya era legal, creo que en un estado, ese mismo día tiembla. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo dice la palabra que no hay nada oculto que no hay salida a la luz? No, los jóvenes que tienen esa vida promiscua dicen, ¿cuándo es el momento de tener sexo con alguien? Y el Señor dice, espera. Porque si tú sabes esperar el tiempo, va a venir una bendición para ti, para tu esposa, para tu familia. Vas a empezar una vida en orden. Pero muchos jóvenes hoy en día no saben esperar. Muchos jóvenes, la ansiedad, en lugar de a lo mejor estar haciendo ejercicio, empiezan a tomar una droga, un alcohol, y su vida empieza a desestabilizarse del plan de Dios. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba sin Dios porque había pecado, ¿sí? Pero aún así Dios, como la iguana, no había desamparado Dios a su pueblo. Entonces dice la palabra que había el arca. El arca era un instrumento que se encontraba en el tabernáculo de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Digan conmigo, en el arca no estaba Dios. Dios iba al arca. ¿Sí me está siguiendo? O sea, lo que Dios le dice al pueblo de Israel es, prepárenme un lugar, ¿sí?, donde haya alabanza todo el tiempo, donde haya un lugar santo, un lugar santísimo, y en ese lugar van a preparar esa arca que tenía 2 ángeles. En ese momento, en ese espacio que ustedes van a preparar, yo voy a llegar ahí. ¿Sí me está siguiendo? Era el tabernáculo. La presencia de Dios llegaba a ese lugar. Pero lo primero que hicieron ellos, empezaron a hacer un fetiche, como si fuera un escapulario, un amuleto. Y si llevamos la presencia de Dios a la guerra para ganar, pero Dios dice, a ver, no entiendan, yo no estoy en el cubrebocas, yo no estoy en el rosario. ¿Sí me están siguiendo? O sea, Dios está en nuestros corazones porque hemos recibido a Jesús. Pero no porque tú hiciste algo, no porque tú diste de comer a los pobres. O sea, dice la palabra que somos templo. Por eso es bien importante que tengas cuidado que ese templo no se destruya. Pero dice la palabra a los ancianos, miren lo que dice ahí en el 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Error. Ellos creían que por llevar el pacto, esta caja, Dios los iba a salvar. Pero Dios no estaba en el arca. ¿Sí me estás siguiendo? Y muchas veces creemos que Dios va a operar, pero dice el Señor, pero no me has buscado, no has orado. ¿Qué has hecho ahorita que no hay células? ¿Has leído la palabra de Dios? Y eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué estás haciendo con ese templo? Porque yo habito en los templos donde me buscan, donde me adoran, donde me exaltan. ¿Sí me estás siguiendo? Y mire lo que pasó más adelante. Y envió el pueblo a Silo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, estos chavos que eran bien coscolinos, Ofni y Fitness, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, ¿qué hizo Israel? En su vanidad, en su ego, en su emoción, todo mundo gritó con tan gran júbilo que hasta la tierra tembló. Estaban emocionados porque el arca, ellos creían que Dios estaba ahí, pero Dios no estaba en el arca. Dice el 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos, dice la palabra en el 7, tuvieron ¿qué? Miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes que ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Escúchame bien, el enemigo sabe
el Dios que tuviste en el pasado y sabe el Dios que tienes en el presente. La pregunta es, ¿el Dios que tienes en el presente sigue habitando en tu corazón? Porque ellos estaban viendo una victoria pasada y tenían miedo del pasado que viniera el presente, pero en el presente ya no estaba Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Mire lo que dice más adelante ahí. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha una gran mortandad. Pues en ese día habían caído anteriormente, ¿cuántos? 4,000. Pero ahora habían muerto 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finehas. Póngame atención, esto está tremendo. Ataque esperado. Israel sabía que los filisteos iban a atacarlos. Dios no estaba con ellos y tuvieron una mortandad. ¿Cuántos murieron? 4,000. Pero después viene el otro ataque. ¿El ataque qué? Inesperado. ¿Sí me está siguiendo? El ataque inesperado es como la víbora. Dice la palabra sobre la serpiente no te morderá, tú pisarás a la serpiente. No es lo mismo el león que se agazapa y dices, ahí viene el león. A que tú a lo mejor quitas una piedra, lo dice en Eclesiastés, lo vamos a ver más adelante, quitas la piedra y te sale la víbora y te pica. ¡Ay, me picó! Y a los 5 minutos se murió. ¿Por qué? Porque vino un ataque inesperado. ¿Sí me está siguiendo? Y en el ataque inesperado, ¿qué creen que pasó? El arca se la robaron. Y cuando se roban el arca, dice la palabra que nace uno de la familia de este varón, sacerdote, llamado Icabod. ¿Y saben qué significa Cabod? Cabod es gloria. Icabod es sin gloria. O sea que lo más tremendo es que no solamente Dios ya no estaba con ellos, sino la gloria de Dios había sido quitada del pueblo de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Esto era algo tremendo que el pueblo de Dios estaba experimentando. ¿Sí me está, o sea, imagínense nacer sin gloria. Cuando la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente este niño Icabod, él sin gloria, sino el pueblo estaba sin gloria porque había sido ¿qué? Robada el arca. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, póngase a pensar, ¿qué está pasando en su cabeza? ¿Qué problemas a lo mejor Dios le está diciendo? Mira, te vas a enfrentar como México, el COVID ahí viene. Y dijo el secretario de salud, el lunes todo el mundo a clase, no pasa nada. Y yo veía los camiones llenos de gente, la gente comprando útiles, el centro estaba a reventar. Yo veía la gente como si nada. Pero dice la palabra de Dios que venía un ataque inesperado. Un ataque inesperado donde empezó a haber lluvias. La gente dijo, ya la libré, no tengo COVID, gloria a Dios. Y en eso se les inundó su casa. Inesperado. No esperaban que todo lo que tenía en la pantalla de 60 pulgadas, todo, ahora estaban en un albergue. Ese es el ataque inesperado. Y no solamente estaban en el albergue, sino en el albergue dice que viene el otro ataque. ¿Cuál es el ataque? Infundido. El que no es tangible, pero sí lo puedes percibir. ¿Qué fue qué? El temblor. ¡Ay, Dios! Viene el COVID, viene la inundación y viene el temblor. Y dice la palabra, fíjense, en Salmo 91 dice que el dragón, sobre el león, la serpiente y el dragón. ¿Y qué significa este animal mitológico que no existe? El dragón, ese temor infundido, es algo espiritual, algo que no existe físicamente. ¿Sí me estás siguiendo? Como los demonios. Los demonios no los puedes ver, pero no significa que no estén ahí. ¿Sí me estás siguiendo? Los demonios vienen a tu vida cuando el Espíritu Santo no permanece en tu templo. ¿Sí me estás siguiendo? Póngame mucha atención porque esto es bien interesante. El pecado de Israel es no tener a Dios y hubo una mortandad de 4,000. Pero el problema es que pensaron que tenían a Dios en el arca y tuvieron una muerte de ¿cuántos? 30,000. O sea, el problema no es que, o sea, si hay un problema que no tengas a Dios, que estés separado de Dios, pero hay otro problema mayor.
que sientas que Dios está contigo y aún así vayas a pelear. Y cuando tú crees que Dios está contigo y llevas un fetiche, porque mucha gente dice, yo he escuchado testimonios, y me iban a asaltar y yo puse la Biblia y le dije, te reprendo en el nombre de Jesús, y me robaron la Biblia. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí me estás siguiendo? Porque la gente cree, escúcheme bien, Dios no está aquí. Dios está cuando tú y yo leemos y revelamos y su presencia viene a nuestros corazones de alegría y de gozo. Pero esto es papel. ¿Sí me estás siguiendo? A los musulmanes, por ejemplo, lo que tienen los musulmanes es el Corán. El musulmán ve que tienes rayada tu Biblia, te queman. Porque para ellos el Corán es sagrado. Porque ellos creen que las hojas, esto es papel. Aquí no está Dios, esto es papel. Dios está cuando tú y yo somos hacedores. Cuando empezamos a entender que la vanidad y el ego se hacen a un lado y que Dios es en mí. ¿Sí me estás siguiendo? Es eso lo que quiero que tú entiendas. No es que, bueno, voy a orar y entonces Dios me va a responder. No, es que cuando tú derramas tu corazón en la oración, Dios se empieza a manifestar. Cuando la gente prepara un lugar, el tabernáculo, donde adora, donde está la alabanza de Dios, entonces Dios viene a eso llamada huarca. Pero ya no tenían a Dios. Y pensaron, dijeron, bueno, vamos a llevar nuestro fetiche, nuestro amuleto, y Dios nos va a dar la victoria. Pero Dios dice, pero no, porque tampoco estoy ahí. ¿Y perdieron cuántos? 50,000. Pero lo peor de todo es que venía el ataque inesperado. Y ese es el punto. Que tú sabes que a lo mejor tienes un problema. Pero en algún momento, como me pasó a mí, yo estaba bien, nos estábamos cambiando de iglesia. Era Navidad. Tengo una foto con mi padre vistiéndose de Santa Claus. ¿Saben cuánto anhelé que mi padre se vistiera de Santa Claus? Es que mi papá se parecía un buen a Santa Claus. Gordito, de ojos azules. Diciembre, mi papá en el árbol. El ataque venía, sabíamos, se tenía que guardar. Pero venía el ataque inesperado. Y de repente, en 7 días, en 15 días, mi padre se muere. ¿Cómo fue posible? Él no tenía cáncer, él no tenía neumonía, se murió. Fue un ataque inesperado. Me quedé sin padre. No llego a asimilar, mi subconsciente dice, papá va a regresar al rato, va a venir del trabajo, siento que él va a llegar, pero no, papá ya no va a estar. Y muchas veces el enemigo te va a atacar inesperadamente. Por eso disfruta lo que tienes. Es que yo tengo mi vieja que tiene 50 años, bueno, hay mucha gente. Yo estaba viendo un video de un pastor 40 años, predicando, se murió, joven. Tú nunca sabes si mañana a lo mejor te dicen, tu hijo le cayó una barda ahí en Ecatepec, se murió. La inundación se lo llevó, se murió. Es el ataque inesperado. Tienes que tener cuidado, porque va a venir, pero tú tienes que estar bien armado. ¿Sí me estás siguiendo? Sin gloria. Bien. Y por último, dice la palabra de Dios, que viene el ataque infundado. Ese quizás es el más peligroso, porque no lo ves, no lo puedes tocar, pero está ahí. Todas las noches que llegaba el momento de ir a la cama, yo tenía miedo, tenía temor, porque era un ambiente, escúcheme bien, a las 3 de la mañana, yo no sé si muchos se levantan a esa hora, y no precisamente es para orinar, porque Dios quiere que usted empiece a orar. A las 3, a las 4 de la mañana que usted se levanta, no es un problema de próstata, es que Dios quiere que estén orando. ¿Saben por qué? Porque es el momento donde más lucha espiritual hay. Los santeros, los demonios preparan un ambiente a las 3 de la mañana. Nosotros vivíamos acá en el reclusorio, exactamente a las 3 en punto veíamos los tambores de los santeros. A las 3 yo veía un ambiente espiritual. Y lo que estaba el enemigo estaba infundiendo temor. Había una guerra espiritual. Daniel había pasado estos 2 niveles, pero llegó un momento donde le dice la palabra que Daniel estaba orando y el enemigo lo estaba atacando. Y dice que llega el ángel y dice, Daniel, tranquilo, tardé en llegar porque se me opuso el rey de Persia. Estaba peleando con él, pero ¿qué crees? Estoy aquí para pelear las batallas por ti.
Daniel entendía que aunque no lo podía ver, había un ambiente espiritual, había una guerra espiritual. Tú no lo puedes ver, pero el demonio está peleando contra ángeles y Jesús está librando la batalla por ti. La pregunta es, ¿estás consciente que estás peleando? Estamos peleando, iglesia. No por algo en el mes de septiembre siempre hay temblores. Porque no solamente celebramos una independencia física o nacional, sino una independencia espiritual, que dependemos de Cristo, que ya no somos esclavos del pecado. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Amo mi país, amo mi nación, pero más amo a aquel que murió por mí. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora escúcheme bien, mucha gente piensa en la muerte. No quiero morirme, no quiero dejar a mis hijos, no quiero dejar a mi esposa. Pero escúchame bien, olvídate de que te mueras. Sino dice el Señor, tengan temor a aquel que puede matar al espíritu. Y ese es Dios. Porque ni todo el conocimiento que tú tengas, ya sea de derecho, de abogados, de psicología, de lo que tú... Cuando tú te mueras, nada. Más allá en el infierno ni en el cielo, todo tu currículum va a servir de algo. Va a estar muerto y todo el conocimiento que tenías se quedó ahí en la tumba. Olvídate de eso. ¿Qué va a pasar en una muerte espiritual? Y escúcheme bien lo que le voy a decir, iglesia. En ese momento que fue quitada la gloria de Dios, dice la palabra que los filisteos iban bien contentos y que le llevaron a un dios pagano, un dios así medio como los paganos, medio panzón, llamado Dagón. Y le dijeron, Dagón, ¿qué crees? Te trajimos el arca que representa, que supuestamente era su Dios de los judíos, de los de Israel. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Quiero irme rápido porque quiero tocar un punto importante. Y 1 Samuel 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, le llevaron a Asdod y tomaron, dicen el 2, los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca, y tomaron a Dagón y volvieron a su lugar. Dagón era un dios pagano así medio gordo, con una casi cola como de pescado, así sus manos, tenía sus manos. Y le trajeron el arca. Dijeron, mira, vámonos, vamos a hacer fiesta, porque hoy nosotros los filisteos les hemos ganado al pueblo de Dios. Y al día siguiente, Dagón estaba así. ¿Cómo estaba? Ven, a ver, Baruch, ponte así. Postrado, como si el propio Dagón se inclinara a Dios. ¿Sí? Para más tus patitas. Para más tus patitas, así. Así. Abre las manos. Así. Al día siguiente, los filisteos dijeron, ganamos la victoria. Y nuestro Dios, para las patitas. Para las patitas. Así. No las muevas. Nuestro Dios Dagón. A ver, apaguen celulares. Nada de selfies. Paren a nuestro Dios. Ay, párate. Con las manos. No pasó nada. Aquí no pasó nada. Tú has vencido. Ay, qué pena. Y dice la palabra en el 5:4. Y volviéndose a levantar de mañana, al siguiente día, he aquí que Dagón, ¿qué pasó? Había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban, ¿qué? Cortadas sobre el umbral, habiendo quedado Dagón en el tronco solamente. Al día siguiente, la cabeza estaba por allá, las manos cortadas, nada más estaba el tronquito, la pura panza. Gracias, ya te extrañaba, David. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? A lo mejor fue coincidencia, se nos cayó el altar. Pero al día siguiente que ven que las manos estaban tronadas, que la cabeza estaba botada por allá, dijeron, ¡ah, carajo! Creo que Dios sí es real. Ese Dios de los israelitas sí es real. ¿Y saben qué pasó?
no entendieron. La Biblia dice en Reina Valera 1909 y en la King James, es una versión. ¿Saben qué enfermedad les puso? Tumores. Pero la interpretación es, Dios les mandó almorranas. ¿Sí me está siguiendo? O sea, esta enfermedad, esos tumores que todo el pueblo filisteo tenía, eran almorranas. Ni siquiera el rey se podía sentar. No sé si ya existía a lo mejor esa como almohadita. Ni siquiera se podían poner la armadura porque ¡ay, me duele! Hago del baño. ¡No! No hago del baño, no sé. ¿Sí me está siguiendo? Dios estaba peleando por aquellos que en algún momento descuidaron su templo. Dios estaba peleando por ellos. ¿Y sabe qué pasa? Que los filisteos reconocen la gloria de Dios. Entienden que era Dios. Mire lo que dice ahí rápido. 6, 1 Samuel 6. Vaya conmigo, solamente deme 10 minutos. Nunca le haga caso a un pastor cuando diga, ya voy a acabar. 1 Samuel 6, rápido, ahí. Dice así. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Decían los filisteos. Y Faraón endureció su corazón. Después que los había traído así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, tomad luego 2 vacas que críe, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas. ¿Hasta dónde? Hasta la casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ellas y dejaréis que se vaya. ¿Qué decidieron hacer los filisteos? Devolver el arca, pero no un arca vacía, porque ellos no conocían de Dios. Ellos en su humanidad dijeron, queremos dar tributo, queremos darle algo, joyas. Y dentro del arca, ¿saben qué metieron? Joyas. Metieron oro y la mandaron con el pueblo de los filisteos. ¿Saben qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba arrepentido, orando, pidiéndole perdón a Dios. ¡No! ¿Saben qué estaban haciendo? Lo que mucha gente en México ha hecho: dejar de buscar a Dios. Las propias iglesias. Yo veía en internet un congreso que va a estar fulano y sutano y el apóstol y ¿sabe una cosa? ¿Sabe cuántas visualizaciones tenían? 22 personas, 23. Y yo me puse a ver ahí el juego de King of Fighter y ya habían como 300 que estábamos viendo ahí el juego. Bueno, pero yo todos los domingos voy a la iglesia. La gente se apagó. La gente dejó de buscar a Dios. Y escúcheme bien, vino el COVID, vino el temblor, vino la inundación. ¿Y sabe qué está haciendo la gente hoy? Comprando banderitas, comprando pozole, comprando cacá, guacintle para comer. ¿Sí me está siguiendo? ¿Por qué hoy faltó gente? Porque les falta temor de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Rápido vaya conmigo ahí en el 13. El pueblo de Israel en el 13. Y los de Bet-Sem segaban, no estaban orando, no estaban buscando a Dios, sino que estaban segando el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca. ¿Y qué hicieron? Como lo que han hecho muchos, emocionalmente se regocijaron cuando vieron el arca. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semen y paró ahí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca a Jehová y la caja que estaba junto a ellas, en el cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Pastor, pero estaban sacrificando las vacas. Escúcheme bien, sí, pero esas vacas no les habían costado. Escúcheme bien, esto lo iba a decir en las ofrendas, pero lo voy a decir ahorita. Yo me he puesto a orar por toda la gente que diezma y ofrenda. Por eso les recomiendo que pongan sus nombres. Que yo lo voy a hacer en oculto. No sé ni quién sea, pero bueno. Pero cuando yo abro los sobres, me doy cuenta que hay gente que le roba a Dios. Digo, esta gente dio 300, 400, pero Dios me dice, me está robando. Eso no es lo que está ganando esa persona. Hasta vi un sobre de un niño que decía, Señor, que mañana me vaya bien. Y decía, Señor, esos 5 pesos que puso ese chamaco, que por cierto mejor pónganlo así, no lo pongan en el sobre. El sobre vale 5 pesos. Veía que ese niño daba con todo su corazón.
Hay mucha gente que de aquí le sigue robando a Dios. Y ¿sabe una cosa? El pueblo estaba haciendo un sacrificio, pero ese sacrificio no era lo grato. ¿Sabe por qué? Porque no les estaba costando. Cuando des al Señor, dice el hermano Myers, da hasta que te duela, hasta que te deje de doler. ¿Sí me estás siguiendo? Tremendo. Mire lo que dice ahí. Rápido, vamos ahí. Rápido lo voy a leer, 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad, uno por Ecrón. Dice, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. Dice en el 19, entonces Dios, digan conmigo, hizo morir, digan conmigo, hizo morir. ¿A quién? ¿A los filisteos? No, dice la palabra, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semat. O sea, habían muerto 4,000. Luego, ¿cuántos murieron? 30,000. Pero ahora habían muerto vamos a ver, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo por Jehová, sí, porque Jehová los había herido con tan gran mortandad. Y en el 20 dijeron en Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Dice en el 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kirjereim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadlo a vosotros. 50,000. ¿Por qué murieron primero 3,000? Porque no estaba Dios con ellos. Después murieron 30,000. ¿Sabe por qué? Porque creyeron que Dios estaba con ellos. Pero ¿sabe por qué murieron 50,000? Porque regresando Dios a sus vidas, tuvieron en poco la presencia de Dios. Fueron irreverentes a la presencia de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Hay condenación más para nosotros como hijos de Dios que para aquellos que no conocen a Dios. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? 50,000 tuvieron en poco y dijeron, ay, a ver, ¿cuánto le di a Dios de ofrenda? Ay, le estoy dando mucho a Dios. Dice que por eso, por esa irreverencia, murieron 50,000. Y dijeron, bueno, pues ¿qué pasa? Señor, nos estás trayendo bendición, pero por otra parte nos estás haciendo morir. ¿Sí me estás siguiendo? Por una parte estás teniendo mayor economía, pero estás teniendo más problemas familiares. Te está llegando más trabajo, pero te estás sintiendo más amargado. No solamente amargado, tienes ansiedad. Y escúcheme bien, en el ataque inesperado, en el de repente viene el ataque, ¿sabe qué viene? Ya no viene la ansiedad, viene la depresión. Cuando de repente en un momento la serpiente me mordió, murió mi padre, me deprimí. Ya no tengo mi padre, ya no tengo mi madre, ya no tengo mis hermanos, ya murió un familiar mío. Escúcheme bien, de repente viene la depresión. Tengan cuidado, porque en esos ataques el enemigo está metiendo ansiedad y depresión. La ansiedad viene en el ataque esperado. Ya viene. La depresión viene en el ataque inesperado. No sabías, llegó en ese momento y te da el bajón. No vuelves a ser el mismo. Tu actitud cambia, tu carácter cambia. Hoy en día eres más enojón, haces más pucheros desde que murió papá, mamá, tu esposa, desde que te despidieron del trabajo. ¿Sí me estás siguiendo? Pero viene el ataque que el enemigo quiere que tú termines con las manos arriba, que no pelees. Viene el ataque del temor infundido. Y era lo que el pueblo de Dios ya tenía. Tenía un temor, decían, ya no queremos nada con Dios. Ya no queremos alabarlo, ya no queremos arca, ya no queremos nada. Y dice en el 2, ya acabo con esto. ¿Pueden pasar los muchachos? Desde el día que llegó el arca de Kirran-Jeram, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Viene un ataque infundido. ¿Saben cuántos años puede un demonio habitar en el corazón de una persona? Años. En el endemoniado gadareno dice la palabra que ya lo habían dejado ahí en el sepulcro. ¿Sí me está siguiendo?
Y esa es una historia que ya no va a terminar de predicar, pero no se pierda, el martes vamos a hablar de ese endemoniado. Rápido, algo interesante. Ese endemoniado, cuando fue libre, le dijo el endemoniado, ya no endemoniado, le dijo: Jesús, voy contigo. Dijo: no, tú quédate aquí para testificar lo que yo hice en ti. ¿Sí me está haciendo? Señor, llévame a las naciones, quiero predicar. Dice: Señor, no, primero sé buen esposo, buena esposa. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que la mujer calle en la iglesia porque no permito que la mujer hable, ni pregunte. Entonces suena un poco machista el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice más adelante: pregunten a sus maridos en sus casas. ¿Qué está llevando? Que los maridos tenemos que comprometernos más a buscar de Dios para que nuestras esposas dependan de Dios a través de nosotros. ¿Sí estás siguiendo? Dice uno: ya ves, mujer, cállate. Sí, pero tú tienes responsabilidad de buscar más de Dios, de meterte más en la presencia de Dios. ¿Sí me estás siguiendo, varón? Yo quiero terminar con esto. 20 años duró ese temor infundido. Un temor espiritual, un temor que no vas a ver físicamente, pero los demonios están ahí, están atormentándote. Siempre vas a ser pobre, nadie te va a querer, siempre vas a ser un drogadicto, un alcohólico. Eres una persona que estuviste a lo mejor en tal lugar, en un anexo. 20 años estuvieron así. Pero dice el capítulo 3: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón, digan conmigo, de todo mi corazón, no una parte. Hoy dice: si tú me buscas, no nada más los domingos, si tú me buscas de todo corazón. ¿Se acuerdan hace 15 días que decíamos? Y fiel es Dios, y fiel es Dios. La verdadera fidelidad la notas en Dios cuando lo buscas de corazón, a pesar de los problemas. Dice la palabra: y si buscas a Dios de todo vuestro corazón y se vuelven a Jehová. No te puedes volver a Dios, no te puedes arrepentir si no buscas a Dios. Tú esperas que tu hijo deje la droga, tú esperas que tu marido deje el alcohol, pero no lo va a dejar. ¿Sabes por qué? Porque no se ha arrepentido de corazón. ¿Sí me estás siguiendo? Ese es un punto importante. Si de todo vuestro corazón te vuelves a Jehová, entonces te arrepientes. Te puedes arrepentir si no te vuelves a Jehová. Dice: y preparad vuestro corazón a Jehová, y solamente a Él servirle. Entonces Él los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Sabe por qué estaban los demonios ahí? Porque por una parte los domingos venían a la iglesia a servir a Dios, pero en la semana servían a Mamón, el dios del dinero. Servían a la lujuria, a la vanidad, a la egolatría. ¿Sí me estás siguiendo? Y dice la palabra Eclesiastés que la vanidad es Hebel, es vapor. Todo lo que tú estudies, todo lo que tú tengas, los carros, se te va a esfumar. ¿Sí me estás siguiendo? Hebel se va a esfumar como vapor. Dice la palabra que ahora sí, pónganse de pie, no le cortes por favor ahí en la tama. 7:6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dieron allí contra Jehová: hemos pecado. Reconocieron que habían estado separados de Dios. Antes del sacrificio, escúcheme bien, antes de presentar a Jesús como el cordero inmolado, tienes que reconocer que te has separado de Dios, aunque venga los domingos a la iglesia. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cases de calma por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó, digan conmigo, Samuel tomó un cordero de leche. ¿Quién representa el cordero? Jesucristo. Y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y entonces, digan conmigo, Jehová oyó. Jehová oyó. Vamos, Jehová oyó. ¿Cuándo Dios te empieza a escuchar? Cuando te arrepientes de corazón, cuando presentas a Jesús como un sacrificio, porque tú eres templo vivo de Dios.
Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Escúcheme bien, aquí había un espíritu de temor infundido en los judíos. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel en Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Becar. Y lo que más me encanta en el 13, y fueron sometidos los filisteos. Escúcheme bien. Ahí viene el demonio. Ay, te reprimo. Ahí viene. No. Los filisteos van a huir y tú vas a ir tras ellos. ¿Sí me estás haciendo? Tú vas a tratar de buscar gente endemoniada para liberarla en el nombre de Jesús. Ay, no, un demonio no, ese, que el pastor Tadeo se lo eche. Yo no, yo nada más por sanidad. ¿Sí me estás siguiendo? Y fueron sometidos, digan conmigo, sometidos. Ese león va a ser sometido. Esa serpiente va a ser sometido. Esos demonios van a ser sometidos en el nombre de Jesús. Dice, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. La mano. Cuando dicen que los tornados son el dedo. La mano de Dios. ¿Te imaginas? La mano de Dios va sobre tu vida. Baruch, ven, Camila. La mano de Dios. Ya no solamente su voz, la mano de Dios va donde tú vayas. Párate derecho. La mano de Dios. No tienes que llevar una arca, es la mano de Dios sobre tu vida. Ella está habitando bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, la mano de Dios. Y lo que más me encanta fue esta parte en el 14. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado. Digan conmigo, fueron restituidos. Restituidos. ¿Qué significa restituido? El que estaba en tristeza vuelve a estar feliz. El que no tenía vuelve a tener. ¿Sí me está siguiendo? Ha cambiado el Señor mi tristeza en gozo. El que estaba enfermo hoy está sano. Ya no hay tormentos. ¿Sí saben lo que es restituir? ¿Alguien ha perdido un hijo? ¿Alguien ha perdido un hijo? Liz, traes a tu hijo. Ven. Dios te quiere dar paz. Alex, puedes venir. Dale tu hijo a mi esposa. Tú sabes lo que es. Dios te restituyó. Perdiste un hijo. Murió un hijo. Pero Dios lo restituyó. Si sabes lo que es restituir. Tú sí sabes lo que es restituir. Necesitas paz. Cierra tus ojos. Paz. Dios no te va a quitar el que te acaba de dar. El hijo que te acaba de dar lo va a restituir. Te lo está restituyendo. Y lo más increíble, que va a haber paz en tu corazón. Va a haber paz. Ya no va a haber esos temores. Cuando falleció dijo, no había dinero, había persecución, había tristeza. Tú sabes lo que es un hijo restituido. Dios ha traído paz. Oh, Rabashabarabasaya. La paz. El Espíritu Santo genera poder aún en este templo. Este templo ha estado cargado, cansado. Tiene ganas de vivir, pero necesita descansar en la presencia del Espíritu Santo. Vas a reposar, reposa. Olvídate del pasado, olvídate del pasado. Es el presente. Recibe paz, recibe paz, recibe paz. No luches, recibe paz en el nombre de Jesús. Él ha restituido esa tristeza, te ha dado gozo. El Señor está haciendo un milagro en tu hijo. Lo está haciendo. Recibe la paz. Recíbela.
Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela más. Oh. ...14... Léanlo conmigo el 14, por favor, pónmelo ahí, Richard. Léanlo conmigo. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, a los israelitas, desde Grón hasta Gad, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Digan conmigo, hubo paz. Léalo usted, iglesia. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas, desde Grón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Libró su territorio. ¿Sabes cuál es el temor más grande? Que el enemigo nos robe nuestro territorio, nuestra familia, nuestra salud. Dios te ha dado esa paz, pero tienes que pelear. El Señor te dice hoy: pelea. Ese niño es un milagro. Dios está haciendo un milagro en ese niño, pero tiene que haber paz en su madre. Tiene que haber paz en ti, iglesia. Yo bendigo a los hermanos que nos siguen en redes sociales. Los bendigo en el nombre de Jesús.